Buenas noches a todos y todas, bienvenidos a Rumbo Seguro 2025, propuestas que salvan vidas, un espacio dedicado a generar un debate amplio y constructivo sobre la seguridad vial y la movilidad en Ecuador. Agradecemos la participación del candidato Marlon Cadena, quien nos acompaña el día de hoy con sus propuestas desde el ámbito legislativo con el objetivo de contribuir a la reducción de fallecimientos y lesionados causados por siniestros viales en Ecuador. Esta iniciativa es posible gracias a Tandem, Carishina en Bici, la Asociación de Peatones de Quito, con el apoyo de la Coalición por la Movilidad Segura en Ecuador. El día de hoy vamos a empezar con un breve repaso sobre algunas cifras de seguridad vial para contextualizar el tema. Después vamos a tener segmentos de preguntas de aproximadamente 8 minutos y vamos en el intermedio a tener un segmento que es para conocer qué tanto saben los candidatos sobre seguridad vial. Y al final vamos a firmar un compromiso por salvar vidas. Así que empezamos. ¿Cómo estamos en seguridad vial en Ecuador? En Ecuador, arrollamientos y atropellos son los tipos de siniestro más letales. En 2024, el 19.4% resultaron en fallecimiento. Los siniestros ocasionados por imprudencia del peatón representan solo el 3.3%. 6% al incluir a pasajeros de bus. Hasta 2024 no se conocen con certeza datos relacionados a siniestros que involucran ciclistas debido a las falencias en el proceso de recolección de datos. Estas cifras evidencian la magnitud del problema, especialmente con los actores más vulnerables, y por eso es tan importante conocer las propuestas que se van a generar en este ámbito. Estamos con Marlon Cadena, candidato a la Asamblea Nacional por el Partido Izquierda Democrática. Él es licenciado en Ciencias de la Educación y profesor de Enseñanza Media, especialización de Castellano y Literatura. Es máster en Ciencias Sociales, mención en Género y Desarrollo, y fue legislador por Pichincha por la Izquierda Democrática en el periodo 2021-2023. Bienvenido, Marlon, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, Dani. Es un honor estar aquí. Muchas gracias. Vamos a empezar con algunas preguntas. Este 10 de febrero se cumplen 3 años desde que está pendiente la aprobación del reglamento a la ley de tránsito por parte del Ejecutivo, a pesar de que la Asamblea Nacional en la reforma del año 2021 estableció un mandato al Ejecutivo para que emita este reglamento. ¿Qué se puede hacer y qué harías tú desde la Asamblea Nacional para que el Ejecutivo cumpla con esta obligación? Primero, creo que hay un patrón común en la institucionalidad del país que hace que haya informalidad. Hay leyes y no hay reglamentos, no solamente en el ámbito vial o de tránsito. Creo que la Asamblea, en este caso, tiene una obligación. Inmediatamente ingresemos a hacer una tarea fiscalizadora a todos los ministerios que no han cumplido con la emisión de los reglamentos. Creo que es una tarea importante y lo primero que debemos hacer. El proceso de fiscalización debe ser tomado con mucha seriedad para que las cosas se den, para que haya cumplimiento obligatorio. Caso contrario, se debe aplicar justamente los artículos que están contemplados en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es llamado a juicio político. No debemos naturalizar el que aquí en este país no pasa absolutamente nada si se omite o no se realiza las funciones que están perjudicando a la ciudadanía. Tú acabas de leer datos y cifras realmente espeluznantes, y eso no puede continuar. Si no hacemos algo, si estamos en un país donde nunca pasa nada, pues la próxima que tú tengas la posibilidad de hacer otro evento como esto, tal vez las cifras sean astronómicas y seguiremos discutiendo lo mismo. De hecho, justamente en los últimos años en Ecuador solo ha crecido la cifra de las siniestralidades, de los fallecimientos y de los lesionados. Y en relación un poco con las cifras que yo leía al inicio, justamente
en la reforma que se dio a la ley de tránsito en el año 2021, se reconoce expresamente y se prioriza a los actores vulnerables, ¿no? Como peatones, como ciclistas, como los usuarios del transporte colectivo. Sin embargo, vemos en las cifras que lamentablemente estos actores siguen siendo los más perjudicados. Desde tu función como asambleísta, ¿cuál crees que podrían ser algunas estrategias para que se priorice verdaderamente a los actores vulnerables en las vías? Creo que uno de los problemas es que se va haciendo leyes para todo, pero desconectadas. O sea, no hay un corpus que vaya enlazando y conectando las necesidades que tiene la ciudadanía. Se hace leyes para esto, pero se ha descuidado lo otro. Entonces, yo creo que es necesario que comencemos a hacer ya una revisión total de la institucionalidad del país, que es necesario que se convoque a la academia, que se comience a hacer un gran acuerdo nacional, ya no solamente en el ámbito vial, sino también en todos los campos que realmente la ciudadanía necesita para poder solucionar. Y debemos comenzar por la educación. Creo, Dani, que es necesario que exista una campaña cívica ciudadana, donde el niño entienda, porque el niño a futuro va a ser un conductor en potencia. Entonces es necesario que todos, y especialmente los niños, empiecen a entender la importancia que tiene el respeto a la norma, el respeto a la ley. Caso contrario, estamos condenados a irnos cada vez más al desfiladero o al precipicio. Así es, coincidimos contigo en que en efecto la educación es a todo nivel, ¿no? Siempre es importante porque precisamente permite generar este cambio de conciencia. Sin embargo, las buenas prácticas internacionales en los países donde se ha logrado efectivamente reducir la siniestralidad a prácticamente cero, muestran que la educación debe estar combinada como, por ejemplo, adecuados controles en las vías, una infraestructura segura, una institucionalidad que funciona, por ejemplo, una atención inmediata post-siniestro. Hay mucha gente que fallece entre el siniestro y la llegada al hospital. Entonces, bajo esa línea, ¿qué se podría proponer desde la Asamblea para que funcione, digamos, todo un sistema que realmente reduzca las muertes en las vías? Claro, es importante que se avance en los temas de infraestructura y de los controles. Lastimosamente los controles siempre están sujetos a que sean vistos como puntos de extorsión, más no como prevención, ni tampoco como una posibilidad para que la seguridad vial sea realmente algo efectivo. Entonces es necesario que vayamos hacia allá. ¿Y qué piensas tú de este debate que se ha dado en los últimos meses en la Asamblea Nacional y en el país en general en relación con los radares, ¿no? Es decir, ha habido todo, tú mencionas este tema de los controles extorsivos, sin embargo, los radares finalmente son tecnología que está hecha para salvar vidas en la medida en que la velocidad es la principal causa por la cual existen siniestros y fatalidades en el país. Entonces, ¿cómo respondes tú desde la Asamblea a este dilema de los radares, la velocidad que causa muertes y esto de los controles extorsivos? Creo que si seguimos con la misma modalidad, es decir, los radares son sancionatorios, vamos a tener la respuesta siempre que los radares sirven para acumular multas, para que sean incluso se brinden para situaciones de extorsión. Creo que ahí hay un grave problema. Primero deben haber dos tipos de radares, creo que el uno debe ser preventivo, creo que ningún chofer o conductor sale con su auto a querer, en este caso, herir o matar a otro ciudadano o a familias. Partiendo de eso, es necesario que existan dos tipos de radares, uno preventivo, porque la mayoría de las veces si tú te vas en una carretera, lo que hace es ya dar cuenta de que tú estuviste excedida de velocidad o que alguna novedad pasó, pero ya es post.
lo que creo que es importante que se haga una revisión a través de la Asamblea Nacional, se haga una revisión de cómo está el Sistema Nacional de Radares, que se dé y se entregue a la sociedad civil, es decir, a organizaciones como la de ustedes, para que se pueda hacer un trabajo conjunto, que exista, obviamente, un control con radares, pero que sean educativos, preventivos, disuasivos, para que la ciudadanía también tenga la posibilidad de no sentirse afectada, porque muchas de las veces la reacción que producen estos radares realmente no está cumpliendo la finalidad, sino más bien lo que hacen es dar una preocupación más a la familia y un malestar. La próxima vez el conductor, con la carga de estrés, con la rabia que produce un radar, realmente se sobrecarga y es un chofer que probablemente es potencial en el sentido de que su vehículo no va a ser utilizado de la mejor manera. Bien, muchas gracias Marlon por tus respuestas. Ahora vamos a pasar justamente al siguiente segmento, que es ¿qué tanto sabes sobre seguridad vial? Te voy a pedir que escojas un número, vamos a hacer 3 preguntas, y te voy a pedir que escojas un número del 1 al 21. Comenzamos con el 12. El 12, muy bien. Esta es una pregunta de verdadero o falso. Ya. Las personas que sufrieron lesiones en Ecuador por siniestros viales en 2024 superan las 18,000. Debe haber más. Es un poquito más. Estoy bien. Son 18,312. Ya, perfecto, qué bien. Y, O sea, no, qué bien que acerté, o sea, y qué mal que la cifra sea tan elevada. O sea, eso significa que hay que hacer algo. Y que si no hacemos, y por eso la felicitación del programa, de lo que ustedes están haciendo, porque alguien debe hacer algo, alguien debe decir algo. Caso contrario, y aquí viene un paréntesis, Daniela, por favor. Mira, nos estamos preocupándonos de los niveles de violencia e inseguridad, asaltos, asesinatos, y estamos dejando al lado lo otro. Falleció por un accidente. Prácticamente nos estamos haciendo como que no pasara absolutamente nada, como que no es grave, como que no hay que preocuparse, como que no hay que decir absolutamente nada. Y justamente vamos a profundizar sobre ese tema en el siguiente segmento, con lo que acabas de mencionar, y te voy a pedir que me des otro número del 1 al 21. Vamos a utilizar el número de parroquias, 8, vamos de un sector. Esta es una pregunta de verdadero o falso. Ya. En las avenidas y autopistas de las ciudades es en donde ocurren la mayor cantidad de arrollamientos y atropellamientos en el Ecuador. Yo creo que es falso. Es falso. Perfecto. Los lugares con mayor cantidad de personas atropelladas y arrolladas son, de hecho, en las zonas de afluencia peatonal, zonas comerciales, hospitales, entre otras, es decir, las zonas que deberían ser más seguras para estos actores. Y el último número, del 1 al 21. El 7. El 7. Igual, pregunta de verdadero o falso. 110 kilómetros por hora es el límite máximo de velocidad de carreteras en el Ecuador. Ahí viene el trabajo de los radares. Falso. Falso, así es. La reglamentación actual permite un límite máximo de velocidad en carreteras de 100 kilómetros por hora. Ahí te hago un paréntesis. Por ejemplo, vas en una carretera, en un momento el radar te marca 60 como alerta, y viras y resulta que ha sido una vía de 50. O sea, es una locura, una contradicción absoluta, incluso entre radares. Por eso las buenas prácticas internacionales hablan de la necesidad de la señalización, correcto, la infraestructura, la atención post siniestros, una normativa que sea consistente con las buenas prácticas internacionales, y justamente en esa línea claro que sí. Vamos a pasar al segundo bloque de preguntas, y me quiero ir un poco con esto que tú mencionabas hace unos minutos. ¿Crees tú que hemos naturalizado las muertes en las vías en Ecuador? Creo que ya nos escandalizan y eso está mal. Por eso es lo que necesitamos trabajar de una manera ya completa, que todo tenga una conexión, de manera que la ley de tránsito debe estar conectada con lo que trabaja el Ministerio de Educación, con lo que significa Pensum, creo en una campaña ciudadana, cívica, por la seguridad vial.
Y justamente en esa línea hablábamos también, ¿no?, de que el exceso de velocidad es uno de los factores, de hecho es el principal causante de siniestros de tránsito en el país. ¿Cuáles crees tú que pueden ser mecanismos legislativos que se pueden implementar para atacar este comportamiento en las vías? Bueno, en realidad creo que también aquí entra el aparato ya productivo. El mercado automotriz debe entrar en una regulación. Deben tener los autos, dispositivos electrónicos que tengan la posibilidad de alertarle al conductor que está excediéndose la velocidad. Las plataformas, tenemos las plataformas que normalmente utilizamos para ubicarnos cuando nos dirigimos a algún lugar, se activan y lo que hacen es alertarte justamente la presencia de policías y todo eso. Debe haber una plataforma conectada con la ley de tránsito y con todos los organismos que estén involucrados en esto, incluido la sociedad civil, de manera que los dispositivos tengan la posibilidad de alertarnos, no solamente y prevenirnos que hay un control policial para eludirlo o para reducir la velocidad cuando se acerca un radar, sino más bien como parte de una cultura ciudadana, tener la posibilidad de manejar con todas las precauciones necesarias. Entonces creo que desde la Asamblea se puede hacer un trabajo muy importante, muy asertivo, pero siempre y cuando trabajando con todos los sectores que están involucrados en el ámbito automotriz. Y en esa misma línea, el Ecuador de hecho no ha acogido las recomendaciones de la OMS en cuanto al límite de alcohol en la sangre a la hora de conducir. El consumo bajo los efectos del alcohol es también una de las causas principales de siniestros, lesiones y muertes en las vías. Y en el Ecuador lo máximo permitido de alcohol en la sangre para conducir es de hecho del doble de lo que recomienda la OMS. Entonces, ¿qué crees tú que se puede hacer desde la Asamblea para cambiar esto? Sí, es necesario una revisión total de esa tabla. Creo que el país necesita una terapia social, incluido que las infracciones por consumo de alcohol tienen que ser mucho más rigurosas, pero ahí viene el elemento también preventivo. Es necesario que se realicen campañas para que se socialice justamente esa data que tú manifiestas, que en realidad afecta a familias, afecta al país y está afectando a la sociedad, ¿no? Entonces sí es necesario que entremos en un momento que se discuta ya sobre incluso la sanidad mental de los ecuatorianos. ¿Y crees tú entonces que sea necesario incorporar un modelo de penas más duras o penas combinadas o multas más altas para contravenciones de tránsito? Es decir, no delitos de tránsito, sino contravenciones. ¿Crees tú que debemos movernos a un sistema más duro? Bueno, en realidad creo que es necesario una etapa de prevención, una etapa donde se haga la capacitación necesaria, se haga la socialización de cuál va a ser la política pública con respecto a estas sanciones. Creo yo que debe haber drasticidad, caso contrario no vamos a poder superar los números que están ahí. Superar quiero decir bajar esos números. Entonces es necesario que haya una drasticidad, pero que haya previamente una campaña de socialización, de concienciación para poder dar un siguiente paso, que es precisamente ya la aplicación de sanciones mucho más duras. Recuerdo que hace unos meses, cuando se iniciaron unos controles de velocidad en Quito, hubo un reclamo ciudadano airadísimo en relación con los controles sobre la velocidad. En este sentido, ¿no? Hablábamos antes de que en el país los siniestros, la mayor cantidad de siniestros ocurren principalmente en las vías urbanas. Tú formas parte de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados. ¿Cómo ves tú el ejercicio de la competencia por parte de los GAT y qué se puede hacer desde la Asamblea para evaluar o generar cambios en relación con el ejercicio de esta competencia? Bueno, en realidad la respuesta ciudadana siempre es reactiva.
Si mañana ponemos tal o cual disposición o tal o cual reglamento, obviamente va a haber una reacción de la ciudadanía. Por eso yo creo que debe haber un proceso de educación, un proceso de socialización para evitar que haya ese enfrentamiento o ese choque. Y la ciudadanía, yo tengo una fe y una esperanza en que la gente entiende las cosas, sabe que necesitamos un cambio, entonces lo veo de una manera no muy acertada como se han conducido hasta hoy la imposición de las cosas. La segunda, yo creo que el Consejo Nacional de Competencias debe tener una función mucho más estricta. Lastimosamente, el Consejo Nacional ha terminado siendo solamente de membrete. En la mayoría de los casos no ejerce el control que debería ejercer sobre los gobiernos autónomos descentralizados. Por lo tanto, cada GAD deja discreción. Y en muchos de los casos hay igual un quemi-importismo. O sea, no es alarmante o no nos causa el mismo impacto el nivel de violencia afuera que lo que está pasando en las vías. Entonces dejamos de lado y no se termina haciendo ni aplicando exactamente lo que dice Sucotad y lo que podrían hacer los municipios para evitar que haya ese tipo de accidentes o siniestros. Entonces yo creo que el Consejo Nacional de Competencias es el llamado a ejercer mayor capacidad de control sobre los funcionarios y sobre sus funciones. Y además, debo insistir, yo presenté como proyecto de ley precisamente la acreditación a los GAD. Y dentro de la aplicación de esa acreditación, de esa calificación que deben tener los GAD, debe estar un ítem exactamente sobre lo que están haciendo con respecto a tener una movilidad segura. Lastimosamente, los GAD, digamos que las asociaciones de los municipios, de los consejos provinciales, también tienen algunas trabas que quieren ponerlo para seguir manejándose en una autonomía que realmente no ayuda al ciudadano. Sí, de hecho te comento que el modelo de entrega de recursos relacionados con las competencias de tránsito no está asociada, por ejemplo, a cuántas muertes, lesiones y siniestros estás reduciendo. Entonces, creo que esas son cosas interesantes a discutir. Te queremos agradecer mucho, Marlon, por tu presencia y por tus respuestas. Y para finalizar este diálogo, queremos invitarte a firmar el compromiso por salvar vidas para que desde tu gestión, pues a través de la legislación y la fiscalización, tú te comprometas con esta causa que tenemos las organizaciones de la sociedad civil por salvar vidas en nuestro país. Con todo gusto. Yo creo que solamente caminando juntos podemos realmente transformar esta dura y triste realidad. Muchísimas gracias, Marlon, por habernos acompañado y gracias también a todos ustedes por seguir nuestro programa. Es importante mencionar que hemos enviado esta invitación a los 17 partidos o movimientos políticos de alcance nacional, sin embargo, solo recibimos la respuesta de 10. Les esperamos en el siguiente programa.